Muy buenas noches, señores. Bienvenidos de nueva cuenta. Ya estamos aquí, ya desde el principio. Bueno, bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, porque es para la gloria, para la gloria de tu reino, Señor. Todo esto que hacemos es para engrandecer tu nombre, Señor, y que tu nombre sea llevado hasta el último rincón de este mundo, Señor. Gracias por permitirnos el privilegio nuevamente de leer tu palabra y que podamos escucharlas todos con atención para que la podamos poner por obra. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ahora sí, vamos a comenzar directo con la lectura del día de hoy. En esta ocasión iniciamos con el libro de Ezequiel, iniciamos con el capítulo 3 y escrito está. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te envío, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, y oye con tus oídos, y ve, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Dios el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban, la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y ahí permanecí 7 días atónitos con ellos. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestes ni le hables para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestas para que no peque y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El profeta mudo. Vino ahí la mano del Señor sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que ahí estaba la gloria del Señor como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Dios el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Capítulo 4 del libro de Ezequiel escrito está. Predicción del sitio de Jerusalén. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor.
Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en tu lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que haya cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, milio y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo el Señor: así comerán los hijos de Israel en pan inmundo, entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: ah, Señor Dios, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí que te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al hallarles el pan y el agua, se miren a otros con espanto y se consuman en su maldad. Wow. Bueno, con esto terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Ezequiel. Y bueno, desde el capítulo 2 el Señor está haciendo una advertencia de que su pueblo era una casa rebelde, que no lo querían oír, que le habían dado la espalda, que habían volteado a dioses ajenos. Y aquí vemos que los verdaderos profetas de Dios, y también lo vamos a tocar ahora que terminemos el capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que un verdadero profeta de Dios no era un hombre rico, no era un hombre famoso, no era un hombre querido sobre todo, no era un hombre que tenía un sitio fijo, era un hombre que sufrió muchas penalidades y que Dios se lo advirtió. Aquí en este caso, imagínense al pobre Ezequiel, 390 días, uno por año, del pecado de Israel, acostado sobre su lado izquierdo, y luego, acabando esos 390 días, acostarse del lado derecho 40 días más por el pecado por año del pueblo de Israel. Pero además también le dijo que solamente, si hacemos la cuenta, son 430 días, y solamente se le permitió comer pan y un vaso de agua al día. No como ahora vemos a ciertos profetas que hasta avión propio, y que cuando vienen aquí a México a dar sus prédicas, que piden hotel de lujo y $50,000 y la mejor comida. Esos no son profetas, esos son falsos profetas, son lobos disfrazados de ovejas. Yo no sé por qué la gente les cree tanto, ¿no? Si ese es el principio de las sectas que se forman, cuando alguien les dice: el Señor me dio revelación únicamente a mí. Es una tontería, de verdad. Tenemos que tener cuidado. Y por medio de la lectura de la palabra nos estamos enterando que ningún profeta del Señor le fue bien, por decirlo así, en este mundo. Y este comentario lo vamos a completar con la lectura del capítulo 11. Así que vámonos para allá. Vamos a culminar con el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos, y escrito está: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació,
Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Y como les decía, continuando con el comentario de Ezequiel acerca de los falsos profetas, aquí acabamos de leer, no encontré ningún versículo acerca de que alguno de los profetas de Dios se haya hecho millonario, se haya hecho rico, que haya tenido bienes y posesiones, que haya tenido superiglesias, que le hayan hecho caso tan solo, ¿no? Al contrario, dice la palabra de Dios, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, pobres, angustiados, maltratados. Esos eran los verdaderos profetas del Señor. Toda la profecía de la palabra de Dios ya la tenemos en la Biblia, pero a nosotros nos gusta que nos endulcen los oídos diciendo que nos va a ir bien, que vamos a ser sanos, que vamos a tener riquezas, que vamos a tener casas, que vamos a tener mejores trabajos, cuando la Biblia no dice nada de eso. Los verdaderos profetas de Dios llegaron hasta Juan, la misma palabra lo dice, que Juan fue el último profeta, pero nos encanta pensar y creer que hay más profetas. Si queremos profecía, aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre está dirigida a un hombre, a una familia, a una ciudad, a un pueblo, a un país, al mundo, inclusive al universo, pero no. Nosotros queremos oír que nos va a ir bien cuando la palabra de Dios dice que a ninguno de sus profetas le fue bien. De hecho, cuando yo me entero así que viene un profeta, en verdad le pido al Señor que le dé la vida de un profeta para ver si de verdad va a aguantar todo lo que sufrieron estos hombres, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Y todavía vamos más allá, ninguno de los profetas recibió lo prometido. Díganme qué apóstol recibió lo que le prometió el Señor Jesús en esta tierra. De hecho, el Señor Jesús, cuando Pedro le dijo, Señor, hemos dejado todo por ti, ¿qué recompensa tendremos? Y el Señor Jesús le dijo, van a tener 100 veces más de lo que recibieron en esta tierra, pero igual y no le reciben en esta tierra, pero lo van a recibir en la vida eterna. Tenemos que ser muy conscientes de que en estos tiempos, sobre todo ya en estos tiempos, vamos a caer engañados, presas de lobos rapaces que solamente quieren aprovecharse de cuando lo menos peor sería que quieren aprovecharse de nuestra ignorancia para hacerse millonarios ellos, y lo peor sería que sean hijos del diablo haciendo más hijos del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado a quién le hacemos caso, a quién seguimos, a quién escuchamos, cuando lo primero que tenemos que hacer es tener como cabecera la palabra de Dios para corroborar que todo lo que nos dicen en videos, en redes sociales, en congregaciones, en exposiciones, en cursos, que todo sea
conforme a lo dicho al Señor, a la palabra. Y sobre todo que esos falsos profetas, esos falsos pastores, esos falsos maestros, ¿cómo se llama? Vean que verdaderamente están viviendo una vida que al Señor le agrada y que verdaderamente les están enseñando la Biblia, que no les enseñen cosas que ellos aprenden, que les enseñen la Biblia. Eso sería lo más correcto y lo más prudente que nosotros pudiéramos tener al elegir una iglesia, un pastor, un maestro o un profeta. Bueno, profetas ya no hay, pero bueno, eso será discusión para otro tema. Profetas somos todos. Bendito Señor, gracias. Gracias porque tú nos muestras, Señor, que solo tu palabra es la profecía de la verdad, que no necesitamos profecía acerca de nosotros que nos digan que nos va a ir bien, que vamos a ser ricos, porque toda la profecía que necesitamos para vivir la vida eterna ya está escrita en tu palabra, y que todo ello que escuchamos y recibimos, Señor, sabemos que tú lo has permitido porque es tu manual de vida que has dejado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos del entendimiento y ver a quién estamos siguiendo, que al único que debemos seguir con todo nuestro corazón es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque solo Él nos puede librar de cualquier mal. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos permite seguir avanzando en el conocimiento y en el discernimiento de tu palabra, y te pedimos que el día de mañana sigamos con ese deseo en el corazón de seguir adelante. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con sus seres queridos, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.